Presentamos el programa Teología para Todos, programa en el que ampliarás tus conocimientos sobre Dios y entenderás claramente los fundamentos de nuestra fe católica. Aquí empieza Teología para Todos. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor para la Iglesia, firmeza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente limpiada y perenne de vida espiritual. Muy bien, queridos amigos Radio Escucha, le damos la bienvenida. Gracias por habernos acompañado en este día. También le damos la bienvenida al profesor Miguel Valdés. ¿Qué tal, Nancy? Buenos días. Y al profesor José González. Buenos días a todos. Buenos días, Nancy. Buenos días, Miguel. Bueno, queridos amigos, así comenzamos nuestro programa. En nuestro programa anterior empezamos a hablar sobre lo que es la vida espiritual. Hoy vamos a seguir hablando sobre la vida espiritual, pero antes déjeme recordarle que contamos con correo electrónico para que por favor ahí nos deje sus comentarios. Es el correo teologiaparatodos@gmail.com. Bueno, pues así empezamos nuestro programa con esto que es la vida espiritual en la condición humana. Profesor Miguel, ¿qué nos puede compartir sobre esto? Sobre lo que es la vida espiritual en nuestra condición humana. Sí, Nancy, pues recordando un poco lo que veíamos en el programa pasado, ¿verdad? Que la vida espiritual es una condición inherente a la persona, de toda persona, aunque no sea creyente cristiana, y lo que lo hace, la característica que lo hace una vida espiritual cristiana es la relación con Cristo. Hoy vamos a seguir platicando acerca de qué es esta condición espiritual de la persona en su ser. Primero tenemos que decir que el sujeto de la vida espiritual no es otro que el hombre y la mujer que viven la experiencia cristiana de la salvación, pasando de una situación pecadora, de condición pecadora que nosotros conocemos a causa del pecado original, a la condición de un hombre nuevo que sabemos que somos después del bautismo. De manera que el hombre que recibe la gracia divina vive una condición encarnada, es espíritu y cuerpo en la unidad sustancial del sujeto. Y es importante insistir en esta unidad del ser, no separar espíritu y cuerpo. Recordemos cómo para la cultura judía, esta distinción de espíritu y cuerpo no existía, ¿verdad? Para la concepción judía, la persona era un espíritu encarnado. El cuerpo y la sensibilidad han recibido escasas atenciones y esas en contexto poco favorables. No hay motivos para reservar al espíritu la gracia y al cuerpo y a la sensibilidad del pecado, porque van juntos en el sufrir y en el gozar, en el pecado y en la caridad. No podemos separar al espíritu cuando cometemos un pecado y decir que fue la carne, y no podemos decir que la carne o el cuerpo no participan cuando vivimos una vida de santidad. La espiritualidad necesita del hombre en todo el espesor de su condición encarnada, entendiéndola como el entendimiento, la voluntad, el corazón, el cuerpo, los sentidos, las emociones y las pasiones, con todos los objetos y tendencias que eso implica. Y entonces, profesor José, entonces con esto que nos ha compartido el profesor Miguel, el esfuerzo de la teología por integrar la corporeidad, la sensibilidad y la temporalidad en la persona humana es una exigencia de la revelación cristiana. Así es, como comentaba Miguel y como dices tú, ¿verdad? Pertenece el núcleo mismo de revelación de Dios, del misterio de Dios, de Cristo. Dios dignifica la condición humana, corporal y terrestre, utilizando la revelación de su persona y la comunión sacramental de su gracia. La encarnación de Cristo, Hijo de Dios, dividiza personalmente con realismo la condición humana en todos sus componentes. Al asumirla, la transforma. La encarnación da vida y conciencia, palabras y milagros, muerte y resurrección. Todo está cargado de corporeidad, sentido, corazón, voluntad. Esa es la imagen que tiene la experiencia y que hace María y los apóstoles, y así lo siguen viviendo y profesando a la Iglesia. El sujeto que Dios crea y toma como interlocutor entre la alianza
tal como Dios lo ha hecho en su condición corporal y espiritual, personal y social, e histórica y geográfica. Bueno, y así como nos lo está comentando profesor José, entonces es posible que podamos señalar en el desarrollo de la vida cristiana espiritual algunos momentos principales en los que se verifica un nuevo despertar de la conciencia. Así es, Nancy. Por ejemplo, está la iniciación cristiana. En la vida espiritual del cristiano, comienza con el bautismo, raíz y síntesis de todo proceso espiritual. Pero la idea del comienzo de la vida requiere un poco de reflexión, una toma de conciencia de la responsabilidad personal de la vida ante Dios. El compromiso típico de esa fase espiritual es la constitución de bases objetivas y subjetivas de la vida cristiana, integrándolas en el proceso de afirmación y de la personalidad y en el desarrollo de la existencia correcta. Se necesita evitar que se formen dos mundos de la vida espiritual interior y de la existencia exterior. Por eso se intenta conseguir una mentalidad de fe que abrace los contenidos de la revelación, pero también la historia profana, valorando en Dios las cosas y las personas y los acontecimientos, procurando la inserción de la comunidad eclesial con todas las modalidades que impone el estado de cada uno. Se trata de un periodo de entusiasmo constructivo, más que una profundización espiritual. No parece que sea el modo más indicado para percibir las raíces del pecado o las tendencias de la concupiscencia ese momento tendría que llegar más tarde. Profesor Miguel, y entonces la personalización de la vida espiritual en el camino del crecimiento de la vida espiritual tiene un papel decisivo e instituible. Así es, Nancy, y esto nos enseña que debemos ver todos los acontecimientos de nuestra vida, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad a nivel mundial, a la luz de estos valores. Porque, como bien decía José, nada pasa en este mundo sin que Dios lo quiera o lo permita. Y de ahí debemos sacar nosotros las enseñanzas que nos está tratando de dar nuestro Señor en estos tiempos. Aquí es donde se personalizan los contenidos de la iniciación, donde se echan raíces sólidas para arrostrar las crisis de transformación que tiene lugar en la siguiente etapa. Aquí el cristiano acoge y construye su vocación personal, organizando en torno a ella sus propias capacidades y las gracias que recibe. La opción lleva al cristiano a establecer prioridades, a hacer renuncias y eliminaciones dolorosas. Aquí vemos cómo se forman las decisiones de un cristiano. Quizá a los ojos del mundo, cuando un cristiano toma una decisión que para el mundo es absurda o es una locura, pues no se entiende si no se ve a la luz de su vida espiritual. En general, esta etapa va acompañada de la elección de una vocación o de un estado de vida, uniéndose a grupos que favorecen comunitariamente el desarrollo de esa misma vocación. Y en este contexto podemos hablar de una fe adulta, capaz de vivir la comunión con Dios de una forma total. La actividad espiritual más propia de este periodo es el desarrollo explícito de la vida espiritual, que es la fe en la revelación en la historia, la caridad o el amor de Dios en el hombre y del hombre en Dios, y la esperanza activa que anticipa la transformación gloriosa. Pero aquí también se puede venir una crisis espiritual, porque pues la vida espiritual ha conocido desde siempre este fenómeno que es desolación, que es abandono, que son pruebas. ¿Quién nos puede comentar más sobre lo que es la crisis, profesor Miguel? Así es, Nancy. Pues un maestro de esta etapa de la vida espiritual fue San Juan de la Cruz, amigo íntimo de Santa Teresa de Ávila, y él le dio el derecho de ciudadanía al poner la noche oscura como experiencia decisiva del proceso espiritual. Hoy en día se le ha dado a este fenómeno una universalidad y una profundidad cada vez mayor. Se le ha insertado en el proceso de la etapa normal. Y pues es natural porque en los tiempos que estamos viviendo, pues realmente todo parece ser que se prepara para que vivamos esa noche espiritual. Por eso la palabra crisis, que anteriormente tenía resonancias extrañas, ahora
entra en el vocablo espiritual con el sentido de un momento fuerte y arriesgado de transformación. Los frutos de la crisis se pueden apreciar en 3 líneas. La primera es verificación del estado real de la persona en su ser y en su obrar. Es decir, nos vemos tal cual somos. En segundo lugar, la consolidación de las estructuras y purificación de las motivaciones, ya que sin consuelos y sin sentimientos agradables o armoniosos por la elección que hemos tomado, continuamos en nuestra decisión de seguir esta vida espiritual a pesar de. Y por último, el ensanchamiento del campo de acción a fin de evitar posibles estancamientos. Como decíamos, es un riesgo esta etapa, porque en esta etapa pues muchos podemos desistir al no seguir recibiendo esas consolaciones espirituales y pensar que vamos por un camino equivocado. Pues aparte está la madurez cristiana, profesor José, que es también parte de nuestro crecimiento, y que es la santidad cristiana, que esta se encuentra en un lugar propio y clave de la interpretación. Así es, Nancy, pues les comento a todos que la santidad es la madurez relativa alcanzada en un largo proceso de santificación que comenzó en el bautismo y que culmina en la glorificación. Este carácter de la relatividad, plenitud y al mismo tiempo de provisionalidad se refleja fielmente en el campo de la madurez divino-humana. Es como les preguntan a algunos católicos, ¿verdad? Que ¿por qué eres católico? Y pues no, pues mi abuelita, o porque me bautizaron un chiquito, pero ya como anteriormente, ¿verdad? Ya esa persona ya tiene una fe adulta y ya puede decir que cree en Dios por su fe, porque lo ha sentido. Aquí se demuestra mejor que nunca la obra de la gracia de la naturaleza y la armonía que se alcanza, pero se manifiesta igualmente en la relatividad, independencia recíproca, dado que la gracia a medida se va desarrollando, constata mejor las negatividades de la mente, haciéndose capaz de realizar cosas grandes con un instrumento humano débil. Es la conciencia de los santos, suele acentuarse en el sentimiento de la pobreza espiritual. Es fruto de la humanidad auténtica, basada en la verdad de las cosas, en la provisionalidad del estado en que se encuentran. La experiencia pide que esto prosiga. Bueno, y profesor Miguel, ¿qué nos puede compartir sobre también lo que es la vocación en el proyecto personal en la vida espiritual? Porque el paso de Dios en la vida de cada persona y en el camino de cada uno hacia Dios. ¿Quién nos puede comentar sobre esta vocación? Pues es el paso, Nancy, en el que cada quien identificamos el plan específico que tiene Dios para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un llamado específico de Dios, tiene un papel que jugar aquí ahora en este mundo para, como decíamos, auxiliar el plan divino de Dios. El plan salvífico de Dios, los caminos y los medios y las experiencias de cada creyente tienen en ese sentido carácter eclesial e individual. Cada persona es única en su ser y por su vocación, con singularidades que afectan a todo su vivir y obrar. Gracia y pensamiento, misión y tareas, trato y circunstancias, salud y cultura. Todo esto influye en el proceso de la vida espiritual. A cada uno lleva a Dios por diferentes caminos, que apenas se hallará un espíritu que en la mitad del modo que lleva convenga con el modo de otro. Ya nos recordaba Francisco en alguna de sus reuniones, audiencias que tiene cada miércoles, que nos recordaba cómo no tenemos que buscar todos la santidad de los grandes santos, aquellos gigantes de la santidad que nos muestra la Iglesia. Basta con que cada quien busque y encuentre el proyecto que Dios le tiene personalmente. Y hablaba pues que muchos de los santos de hoy, los santos de las puertas de al lado, pues son personas que podríamos ver sin chiste, calladas, humildes, que cumplen su obligación día a día, mas sin embargo están cumpliendo la voluntad de Dios. En esta consecuencia de realidades se coloca y puede ser de utilidad un proyecto de vida espiritual sencillo, ordenado y concreto. Otra vez responde a la originalidad de la gracia personal,
ayuda a tomar conciencia de la misma y a encauzar el esfuerzo de la libertad en la misma dirección en que actúa la gracia. Así pues, la vocación se convierte en proyecto de vida y lo asume como gracia y empeño. Y en ese sentido, pues qué dichosos si nosotros logramos encontrar nuestra vocación y así la convertimos en nuestro proyecto de vida, donde empeñemos todo nuestro esfuerzo por cumplir. El proyecto, visto así, es un medio de prudencia evangélica, de discernimiento fiel de los talentos recibidos. Y así como nos menciona el profesor Miguel, de estos talentos recibidos está el don del discernimiento. ¿Qué nos puede comentar sobre el don del discernimiento, profesor José? Claro que sí, el don del discernimiento es el discernimiento espiritual que surge de la experiencia del cristiano que realiza su vida de fe en Cristo, en la iglesia y en el mundo. El discernimiento de las emociones o espíritus es la cuestión de cómo reconocer el origen de la luz espiritual que goza en la conciencia. Implica una situación compleja y oscura. Si consideramos el problema históricamente, vemos en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los profetas, que parecía necesario un discernimiento para reconocer la auténtica palabra de Dios. Porque los que escuchaban a Jesús, el problema de la adhesión de su fe se confundía con la afirmación de la presencia del Espíritu en su persona y en sus obras. En la iglesia pascual, el discernimiento, como vemos en los escritos de Pablo, ahí en Gálatas, se propone descubrir la voluntad de Dios en la vida de la iglesia y del cristiano. Así reconocerá los frutos de la presencia del Espíritu en el fiel y luego la comunidad gracias a los signos que son paz, caridad fraterna y así como una verdadera confesión de fe. Posteriormente, la reflexión de la iglesia va surgiendo aspectos más detallados de este discernimiento general. Por ejemplo, en los monjes el problema era el discernir las acciones conformes en su estado de vida. El discernimiento tenía que resolver el interrogante: ¿dónde está bien para el monje? Bueno, y así como nos estaba comentando, profesor José, de la interrogante donde dice ¿dónde está el bien para el monje? Entonces, con San Ignacio de Loyola, el discernimiento atiende a la decisión vital justa y la propuesta ignaciana está formidablemente desarrollada en la experiencia de los ejercicios espirituales que propone discernir la voluntad de Dios y siguiendo así pues la dialéctica de la elección espiritual para un mejor servir. Entonces, pues la aportación particular de San Ignacio fue la codificación sistemática de las reglas de discernimiento que pudieron guiar tanto al ejercitante como al acompañante de los ejercicios. Y para esto, profesor Miguel, pues también estamos hablando de lo que es el acompañamiento espiritual. Así es, Nancy, y muy importante. Y yo tendría que decir que en estos tiempos modernos pues es muy difícil encontrar este acompañamiento, ¿verdad? Por la cantidad de ocupaciones y la dinámica de la vida actual, ¿verdad? Tan acelerada. Pero muy importante, porque vinculado a la vida espiritual está lo que llamamos acompañamiento espiritual, que es la relación con un maestro que introduzca en la experiencia espiritual. Y esta práctica debemos decir que tiene una larga historia. Encontramos que el padre espiritual es de suma importancia en la vida de los padres del desierto. Todos aquellos grandes santos que vivieron los primeros tiempos apartados en el desierto, haciendo vida estas enseñanzas, estas virtudes, generalmente era el superior del monasterio. Este superior era el maestro espiritual de la comunidad que introducía en la práctica monástica a los jóvenes integrantes en el monasterio. Un mistagogo que conocía por experiencia los caminos del espíritu e inducía a los novicios a recorrerlo. Ya con la regla de San Benito, el abad no es necesariamente el maestro espiritual. Posteriormente, el director espiritual se impuso casi como mediación necesaria en la ayuda de la búsqueda de la voluntad de Dios. Así se ha nombrado casi hasta nuestros tiempos, en que aparece la denominación de acompañante o acompañamiento espiritual, y que normalmente lo encontramos en estos tiempos pues en la práctica de
el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Es donde por excelencia encontramos la disponibilidad del sacerdote para que nos dé esta guía. Y recordemos que este acompañamiento espiritual se enmarca en 3 contextos. El primero es el antropológico, en el sentido de que las personas, el hombre, la mujer, se consideran incapaces de discernir a sí mismos, especialmente en situaciones decisivas o de sostenerse en el proyecto iniciado. La persona se realiza en relación con el otro, con la ayuda del otro, pero al mismo tiempo es libre, responsable último de su propio destino. Y en este sentido tenemos que decir que pues muchas veces tenemos que hacer esa labor de discernimiento individualmente. Mas sin embargo, pues todos necesitamos de una visión externa para que nos ayude a ver cosas que a lo mejor nosotros no podemos ver. El segundo contexto es el teológico, porque la persona espiritual, en su proceso de búsqueda de la voluntad de Dios y el discernimiento de sus caminos, necesita la ayuda de otro compañero o compañera de camino en la misma fe. Yo recuerdo lo que un maestro nos decía estando de jóvenes, ¿verdad? La persona que nos debe aconsejar debe tener 3 características: que sea mayor que tú, que conozca más que tú y que te aprecie. Si tienes estas 3 características, es un buen acompañante. Y pues las personas que tienen una vida teologal hecha realidad, pues son personas que nos pueden ayudar en este sentido. Y el último de los contextos que es muy de estos tiempos actuales es el científico, porque las ciencias humanas, especialmente la psicología, la psicoterapia, no solo presentan campos de acción comunes, sino que se pueden ayudar mutuamente y estar al servicio de un mejor discernimiento. En estas épocas, pues, en que las enfermedades mentales crecen debido al moderno estilo de vida, pues siempre es necesario tenerlo en cuenta para hacer el discernimiento personal. Bueno, pues les comento, queridos amigos radioescuchas, se nos terminó el tiempo. Les recuerdo que contamos con nuestro correo electrónico para que por favor nos escriba al siguiente correo: teologiaparatodos@gmail.com. Le doy las gracias por habernos acompañado en este programa más. También las gracias al profesor Miguel Valdés y al profesor José González. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos en nuestro próximo programa. Seguiremos hablando de la vida espiritual. Lo esperamos en la próxima semana. Dios lo bendiga. Jesús, yo quiero entrar, te quiero adorar, oh buen Jesús, me postro ante ti, mi vida daré, de ti yo hablaré, oh buen Jesús. Quiero ser de ti una mañana, una luz que brilla en la oscuridad. Quiero ser de ti, oh buen Jesús. Jesús, yo quiero entrar, te quiero adorar, oh buen Jesús, me postro ante ti, mi vida daré, de ti yo hablaré, oh buen Jesús. Quiero ser de ti una mañana, una luz que brilla en la oscuridad. Quiero ser de ti, oh buen Jesús. Te amo, Señor, te adoro.
quiero ser de ti una mañana, una luz que brilla en la oscuridad. Quiero ser de ti, oh buen Jesús. Por hoy termina tu programa, Teología para Todos. Te esperamos la próxima semana para que juntos reflexionemos más sobre nuestra fe.